Hola a todos. En este video analizaremos un gráfico útil denominado gráfico de barras. Este tipo de gráfico sirve para representar básicamente datos cualitativos. Permite representar dentro de sí o analizar básicamente una sola variable de interés, una sola variable cualitativa, ¿de acuerdo? Y la finalidad del gráfico es hacer una comparación entre los diferentes atributos comprendidos en dicha variable cualitativa, ¿de acuerdo? Para ello vamos a ver este ejemplo. Tenemos una tabla que muestra los principales problemas en la entrega de pedidos, de empresas manufactureras, digamos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el tipo de problema. Esta es la variable de interés que es cualitativa, es el tipo de problema. Y tiene diferentes atributos. ¿De acuerdo? Está robos y actividades criminales, está problemas en la entrega por causa del cliente, daños de mercancías, problemas de transporte, problemas de almacenamiento, problemas de documentación y siniestros. ¿De acuerdo? Estos son los atributos de la variable de interés, y esta columna me muestra el número de empresas que han reportado eh, problemas dependiendo de cada tipo de problema. Por ejemplo, 153 empresas han reportado robos y actividades criminales, ¿de acuerdo? Entonces esto está en número de empresas reportando pues básicamente el tipo de problemas. Y bien, nosotros podemos preprocesar un poquito esta información. Vamos a simplemente a calcular un total eh, de casos. Este me muestra un total de 1324 casos, ¿de acuerdo? Y de hecho también es posible calcular los porcentajes, ¿de acuerdo? De ocurrencia de cada tipo de problema. Por ejemplo, el porcentaje de ocurrencia de los robos y actividades criminales se encuentra dividiendo el número de robos y actividades criminales entre el total de siniestros ocurridos, ¿de acuerdo? Entonces esto me indica que, por ejemplo, los robos y actividades criminales, voy a escribirlo en porcentaje, los robos y actividades criminales me cuentan por un 12% o un 11.6% aproximadamente de todos los problemas que ocurren en la entrega de pedidos, ¿de acuerdo? Puedo calcular el mismo porcentaje para los problemas por causa de entrega por causa del cliente. Entonces divido ese 230, que es el número de problemas por causa del cliente, entra el total, y esto me da eh, en porcentaje aproximadamente un 17.4%, ¿de acuerdo? Bueno, como voy a hacer el mismo cálculo para todos los demás celdas, yo voy a escribir la ecuación que me referencia a las celdas apropiadas para el cálculo. Y noten que aquí hago referencia a la celda C17. Siempre voy a dividir el número de ocurrencias de problemas entre esa celda C17. Como esa celda C17 va a estar constante, entonces me paro en ella y presiono la tecla F4. Esto me permite que aparezcan estos dos signos de pesos, como ustedes notan allí, y esos dos signos de pesos implican pues que esa celda va a quedar fija cada vez que calcule la ecuación. Entonces presiono enter, luego me devuelvo a la celda y arrastro la ecuación o arrastro la celda original hasta la parte inferior, ¿de acuerdo? Esto pues me permite calcular los porcentajes de participación de cada tipo de problema. Aquí puedo calcular la suma de esos porcentajes. Al final esa suma me debería dar un 100%, y efectivamente da un 100%, ¿de acuerdo? Entonces existen dos formas de ver esas mediciones, ¿de acuerdo? De las ocurrencias de los problemas o los tipos de problemas. Uno es por número, o lo que llamamos también frecuencia absoluta, y otra es por porcentaje. Perdón. Los,
esta tabla nos permite ver los datos de dos formas. Una es por número de ocurrencias, o lo que llamamos frecuencia relativa, y otra es por porcentaje, o lo que llamamos también frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Las dos formas son válidas. La ventaja de la frecuencia absoluta es que es un porcentaje y las unidades de medida son porcentajes. Está libre de cualquier unidad de medida de la variable original. ¿De acuerdo? Y tal vez la lectura de porcentajes es más intuitivo. ¿De acuerdo? Muy bien, pero las dos formas son válidas a la larga. Bien, vamos a obtener el gráfico de barras. Para obtener el gráfico de barras, yo simplemente puedo o necesito seleccionar el área de los datos que quiero graficar. Voy a graficar por el momento la frecuencia absoluta. Y más tarde graficaremos la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces para graficar el histograma con la frecuencia absoluta selecciono el área de interés. Voy acá a la parte de arriba, a la pestaña insertar en la esquina superior derecha. Luego, dado que el interés es seleccionar un gráfico de barras, selecciono insertar gráfico de columnas o de barras. Y bueno, vamos a darle clic a la primera opción. Si ustedes notan, nos genera este gráfico. Este gráfico, pues es un gráfico de barras. Sin embargo, tiene unas dificultades, unas falencias. Notan que los atributos del eje horizontal, es decir, de la variable de interés, que es el tipo de robo, están inclinados. Y tampoco están completamente escritos, como ustedes notan por estos puntos suspensivos. Esto hace que el gráfico sea más difícil de leer, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor es evitar ese tipo de situaciones en los gráficos y hacer que los gráficos sean los más legibles posible. Una forma de evitar eso es, bueno, no usar barras verticales, como vemos aquí, sino usar barras horizontales, ¿de acuerdo? De manera que los atributos de las barras queden al lado izquierdo y estén escritos también de forma horizontal. Vamos a ver cómo obtenemos ello. Voy a eliminar el gráfico y voy a crear uno nuevo. Voy a seleccionar el área de interés, voy a la pestaña de nuevo insertar, luego busco la opción gráfico de barras y aquí busco la opción gráfico de barras horizontales, ¿de acuerdo? Y bueno, esto efectivamente pues corrige el problema que teníamos. Los atributos de la variable tipo de problema ya están escritos de forma horizontal, ya son más legibles y están completamente escritos, ¿de acuerdo? Muy bien. Noten que el interés del gráfico de barras es hacer una comparación, ¿de acuerdo? ¿Comparación entre qué? Comparación entre la frecuencia de ocurrencia de un tipo de problema y otro, ¿de acuerdo? Bien, entonces queremos comparar esas alturas o esos largos de las barras, ¿de acuerdo? Pero hay algo que dificulta esa comparación. Si ustedes notan, la separación entre barras es más grande que el ancho de la barra, ¿de acuerdo? No es recomendable que la separación entre barras sea más grande que el ancho de la barra. Lo que queremos es que las barras estén lo suficientemente cercanas entre sí para que la comparación sea mucho más rápida o mucho más efectiva, ¿de acuerdo? Entonces vamos a corregir ese aspecto. Queremos que la separación entre barras sea más corta. Entonces para ello seleccionamos las barras, damos clic derecho encima de una barra y luego damos clic a la opción dar formato a serie de datos. ¿De acuerdo? Si ustedes ven en la derecha nos aparece una opción que nos dice ancho del intervalo. Tiene 182%. Voy a reducirlo a 50%. ¿De acuerdo? Y pues ya con esto efectivamente hemos reducido el ancho entre barras y esa reducción del ancho entre barras permite hacer una comparación mucho más fácil, mucho más rápida de las frecuencias de los diferentes atributos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque recuerden que el propósito del gráfico de barras es la comparación
¿de acuerdo? Entonces queremos facilitar esa comparación. Bien, ya con esto con suerte lo logramos. Muy bien. Otro aspecto que es necesario aclarar, incluir aquí o tener en cuenta es que el gráfico tenga los elementos necesarios o los elementos suficientes para que sea fácilmente interpretado. Vemos que ahí tiene un título, pero el título no es lo suficientemente explicativo. Podemos incluir otro título más explicativo, por ejemplo, el mismo que tiene la gráfica, la tabla a la izquierda. Y, por ejemplo, puede ser problemas, perdón, principales problemas en la entrega de pedidos. Y yo creo que eso es suficientemente explicativo. Nos faltan agregar los títulos de los ejes, ¿de acuerdo? Los títulos de los ejes, para agregar los títulos de los ejes vamos a este signo más en la esquina superior derecha del gráfico y seleccionamos la opción títulos de ejes. En el eje horizontal seleccionamos el recuadro del título del eje horizontal y escribimos el título. Esta es la frecuencia de ocurrencia, ¿de acuerdo? Y esto está en unidades de número de empresas, ¿de acuerdo? Y el título del eje vertical es el tipo de problema, que es la variable cualitativa de interés, tipo de problema, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerden que el propósito del gráfico de barras es una comparación. Ahí efectivamente pues, podemos hacer una comparación de los diferentes atributos de la variable. Los diferentes atributos de la variable. Sin embargo, sería más legible o sería más claro si nosotros ordenáramos esas frecuencias de mayor a menor o de menor a mayor para ver cuáles de los atributos generan un mayor impacto y cuáles de los atributos generan un menor impacto, ¿de acuerdo? Entonces, suele recomendarse que si tenemos un gráfico de barras, ordenemos los datos de mayor a menor o de menor a mayor con el fin de que pues podamos interpretar de una manera más fácil esos datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso, vamos a ordenar los datos de mayor a menor, seleccionamos el área de interés, vamos a la opción, a la pestaña datos en la esquina superior y de allí vamos a la opción ordenar en la parte superior central y queremos ordenar los datos de acuerdo a el número de empresas o la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Queremos que sea de mayor a menor, ¿de acuerdo? De manera que en la primera fila va a aparecer el tipo de problema que ocurre con mayor frecuencia, en la segunda fila va a aparecer el tipo de problema que ocurre con la siguiente mayor frecuencia y así sucesivamente. Y bueno, y efectivamente lo ha ordenado como ustedes lo ven acá. En la primera fila aparece la más alta frecuencia y va decreciendo de allí en adelante, ¿de acuerdo? Claramente es mucho más fácil leer este gráfico con datos ordenados, ¿de acuerdo? Que leer el anterior. Y este gráfico pues facilita al lector concentrarse o priorizar sobre los tipos de problemas más críticos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, los daños a las mercancías. Y bueno, pues tal vez es preocuparse un poco por los otros tipos de problemas, por ejemplo, siniestros, que no son tan impactantes acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, Vamos a ver qué podemos seguir mejorando del gráfico. Nos falta la fuente. La fuente, los datos tienen una fuente, ¿de acuerdo? Y pues esa fuente también debería incluirse o se recomienda que se incluya en el gráfico. Entonces para ello voy a escribir la fuente en la parte inferior izquierda del gráfico, fuente, y voy a escribir encuesta nacional logística 2018, ¿de acuerdo? Para identificar claramente de dónde hemos obtenido la información, ¿de acuerdo?
Noten que el gráfico tiene un recuadro exterior. Este recuadro exterior en realidad no es necesario y pudiera llegar a ser un distractor para el lector. En general se recomienda que el gráfico sea lo suficientemente simple y eliminar cualquier tipo de distractor. Para ello voy a eliminar este distractor, selecciono el gráfico, doy clic derecho en el área del gráfico y luego voy a la opción formato del área del gráfico. Y aquí en la opción de borde, eh, digito o doy clic en la opción sin línea. Y esto efectivamente pues me va a quitar el borde del gráfico y pues nos va a generar un gráfico más limpio. ¿De acuerdo? Noten que el gráfico también, pues el gráfico tiene estas líneas eh, de división verticales. Esas líneas de división verticales se generan en algunas ocasiones para mejorar la legibilidad del gráfico. Por ejemplo, eh, cuando existen barras con alturas muy próximas entre sí, como las que ustedes ven aquí o como las que ustedes ven aquí, en ocasiones es útil colocar esas líneas de división vertical, ya que al añadir esas líneas de división vertical, pues nos ayuda a identificar fácilmente variaciones en las alturas de las barras, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este gráfico, como hay barras que tienen alturas muy pequeñas, otras alturas intermedias y otras alturas muy altas, el incluir esas esas líneas verticales de división, pues no es necesario, ¿de acuerdo? Ya que claramente nosotros podemos distinguir una barra de otra, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que se recomienda es eliminar esas barras, ¿de acuerdo? Así el gráfico quedará mucho más limpio y quedará mucho más simple y más fácil de leer. Un gráfico mucho más simple es un gráfico más atractivo para el lector, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra opción que podemos añadir al gráfico si se quiere son las etiquetas de los datos. Vamos para ello a dar clic en el gráfico, vamos a dar clic en la opción, en el más de la esquina superior derecha y ahí notan ustedes que vemos eh, una opción que se llama etiquetas de datos, ¿de acuerdo? Etiquetas de datos. ¿Qué se logró con estas etiquetas de datos? Se logró pues que incluyéramos las frecuencias absolutas que teníamos acá, las incluyéramos aquí al frente de cada barra, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones podría ser útil si lo que se quiere es mostrar el valor exacto o el valor detallado eh, de cada valor de barra o de cada frecuencia, pero pues esto en este caso creo que no es necesario, creo que sería mejor eh, mostrar el gráfico tan simple como este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este es el gráfico. Noten que en este gráfico hemos graficado, valga la redundancia, las frecuencias absolutas, ¿de acuerdo? Por, perdón, las frecuencias relativas, que son las frecuencias de ocurrencia en número de empresas, como lo tenemos acá, las frecuencias relativas. Nosotros podemos también hacer un gráfico que nos muestre, en lugar de las frecuencias relativas, que nos muestre las frecuencias absolutas. Es decir, un gráfico que nos muestre, en lugar de unidades o número de empresas, nos muestre porcentajes, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ese gráfico. Eh, para hacer el gráfico, vamos a seleccionar el área de interés. En este caso el área de interés es el tipo de problema y la frecuencia absoluta. De nuevo vamos a la opción insertar. Vamos a la opción insertar gráfico de barras. Barras horizontales. ¿De acuerdo? Y bueno, y ya tenemos
este gráfico que nos muestra eh, ya en el eje horizontal, nos muestra ya la porcentaje, la frecuencia de ocurrencia en porcentaje de los diferentes tipos de problemas encontrados con la operación de entrega de pedidos, ¿de acuerdo? Entonces, los gráficos son similares entre sí porque los dos nos muestran, eh, nos permite identificar con qué magnitud ocurre cada tipo de problema. Sin embargo, el gráfico de arriba nos muestra unidades en número de empresas, unidades reales, unidades eh, relativas, y el gráfico de abajo nos muestra unidades absolutas o porcentajes, ¿de acuerdo? En ocasiones parece ser más fácil interpretar porcentajes que unidades eh, relativas, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues las dos formas de obtener el gráfico son válidas, ¿bien? Obviamente el gráfico que acabamos de realizar, el gráfico con frecuencias absolutas, requiere editarse. ¿Por qué requiere editarse? Porque todavía no está como lo queremos. Requiere que el título sea explicativo. Frecuencia absoluta no es un título explicativo, por eso lo cambiamos en el gráfico anterior. Requiere que tengamos el título de los ejes. Aquí tenemos el título del eje horizontal con las unidades de medida que es lo que necesitamos, pero nos falta el título del eje vertical, ¿de acuerdo? Requiere la fuente, ¿de acuerdo? Y requiere la edición final, ¿de acuerdo? Que es hacer el gráfico lo más limpio posible, es decir, que no contenga el recuadro exterior, no se necesitan líneas verticales, líneas de división verticales, que el ancho entre las barras sea menor al ancho de barra, al ancho de una barra, ¿de acuerdo? Para facilitar la comparación. Y bueno, en general, todos los aspectos que ya hemos discutido en el gráfico anterior. Este gráfico, por tanto, es importante tener en cuenta que debe editarse para que sea lo más atractivo posible. Bien, y bien, esto concluye el video.